Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría volver a visitarlos de manera virtual, pero con todo nuestro corazón. Como decía el apóstol Pablo, aunque yo no estoy presente en cuerpo, pero en espíritu sí estoy con ustedes. Eso es lo que siento en esta noche al poder compartir una porción más de la palabra de Dios. Recuerde usted que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estudiar, si Dios permite, las dos cartas. Es algo maravilloso, impresionante. Ya terminamos el capítulo 1. Encontramos ahí 10 temas sobresalientes que estudiamos uno por uno. Ahora hemos entrado ya al capítulo 2 y hemos estudiado ya un tema del capítulo 2. Que por cierto, déjeme ver cuál fue el tema que estudiamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Sí, fue la necesidad y la importancia de la madurez espiritual. Espero que eso esté en sus mentes y en sus corazones, que es sumamente importante que nosotros crezcamos, ¿verdad? Que nosotros maduremos espiritualmente. No nos quedemos como niños, ni siquiera como jóvenes. Hermanos, presionemos hacia adelante para llegar a ser padres espirituales. Presionemos en la vida cristiana para llegar a madurar espiritualmente. Muy bien, ese fue el primer tema que estudiamos del capítulo 2. Ahora vamos a llegar al segundo tema de precisamente el capítulo 2 de Primera de Pedro. Bueno, muy bien, entonces déjeme acá encontrar el comienzo del estudio de hoy. Va a estar basado en Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 4 al 8. Sí, y el tema para hoy es la necesidad de ser edificados como casa espiritual. Ese es el tema de hoy. La necesidad de ser edificados como casa espiritual. Bueno, leamos entonces esta porción preciosísima que encontramos en primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es una porción que tiene una vasta riqueza de verdad, hermanos, de verdad. Ahora vamos a ver algunas cosas. Sí, vemos en primer lugar que el Señor desea que nosotros seamos edificados hasta el punto de convertirnos en una casa espiritual, donde se ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Desglosemos entonces detenidamente y con la ayuda del Espíritu Santo este pasaje. Bueno, en primer lugar, Cristo es llamado aquí piedra viva. Sí, Él es llamado en esta porción que hemos leído piedra viva. Ahora, Cristo no es una piedra viva pequeña.
como Pedro o cada uno de los creyentes lo somos. No, Cristo realmente es una gran piedra, es una roca, aquella inmensa piedra que da seguridad. En muchas partes de la Biblia Él es llamado la roca, no un fragmento de piedra ni una piedra pequeña, sino que Él es llamado la roca. Obviamente el material de la roca es piedra. Ahora, veamos algunos versículos en donde el Señor es llamado roca. Por ejemplo, en Génesis 49, 24, Él es llamado la roca de Israel. Ahí dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Note que aquí el Señor es llamado la roca de Israel. Segundo libro de Samuel 23:3 añade: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Estas fueron las palabras de David, una de las palabras finales que David escribió. Él dijo: el Dios de Israel ha dicho. Él ha hablado. Me habló, dijo, la roca de Israel, refiriéndose obviamente al Señor Jesucristo. Muy bien. Luego, hermanos, también Él es llamado la roca de pedernal. Sí, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 dice, hablándole al pueblo de Israel, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Pero dice, Él te sacó agua de la roca del pedernal. Moisés tocó la roca y de esa roca salió agua, de la roca de pedernal. Pablo en 1 Corintios 10:4 dice que esa roca que los seguía en el desierto era Cristo. Sí, la roca que los seguía era Cristo. Entonces, Él es llamado, hermanos, la roca de pedernal. También el Señor es llamado en su palabra la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Aquí el Señor es llamado la roca cuya obra es perfecta. Alabado sea su nombre. Enseguida Él es llamado la roca de nuestra salvación. También el Salmo 95. Versículo 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Note cómo Cristo es llamado también la roca de nuestra salvación. Asimismo, Él es llamado la roca que nos ha creado. Fíjese qué tremendo, la roca que nos ha creado. Ese es otro nombre para el Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 dice, de la roca que te creó, le dice Dios a Israel, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Entonces, Cristo es mencionado en la palabra de Dios como la roca que nos ha creado. También vemos que Él es llamado la roca de David. Cristo es llamado la roca de David. En el Salmo 42, David precisamente fue quien dijo, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pero note cómo llamaba David al Señor: roca mía. O sea, Cristo el Señor es la roca de David. También Él es llamado la principal piedra del ángulo. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Ahora, Él también es llamado la piedra de fundamento, piedra probada, angular, piedra preciosa de cimiento estable. Así es llamado el Señor. En Isaías capítulo 28, verso 16 lo dice. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Ahora, Él entonces es llamado, estimados hermanos y hermanas, la roca, la gran piedra viva. Así lo presenta el apóstol Pedro en esta porción que estamos estudiando. Ahora escuche lo que digo. Sobre esta roca, sobre esta piedra, está siendo edificada la iglesia. Como se lo dijo Cristo a Pedro tiempo atrás. En Mateo capítulo 16, verso 18, Cristo le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro. En el griego es Petros, que significa una piedra pequeña. Y luego añade: y sobre esta roca, en el griego Petra, una gran roca, una gran masa de piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo no prometió edificar su iglesia sobre Pedro. Pedro tan solo es una piedrecita pequeña, como todos los creyentes que van a formar parte del edificio que es la casa de Dios, el templo de Dios. Pedro lo reconoció y lo declaró en este pasaje que estamos leyendo. Ahora, Pedro y los demás apóstoles fueron piedras de fundamento de la iglesia, pero Cristo fue la principal piedra angular, a partir de la cual se toman todas las medidas. Los apóstoles y profetas produjeron las escrituras sobre las cuales basamos nuestra fe, pero todos ellos sacaron las verdades espirituales de Cristo. Señalaron a Cristo. Como usted recordará, una de las verdades o de los temas que estudiamos en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro fue que todos los profetas señalaron a Cristo. Y si nosotros estudiamos todos los escritos de los apóstoles, todos señalan a Cristo. Cristo es la principal piedra del ángulo, es la piedra de fundamento, es la roca sobre la cual está edificada o está edificándose la iglesia. En el versículo 4, regresando a la porción que nos ocupa, vemos tres cosas importantes. Miremos la primera parte del versículo 4. Allí dice: acercándoos a Él, piedra viva. En este punto vemos que está incluida la voluntad del hombre. Acercándoos a Él, piedra viva. Sabe que hay salvación y hay seguridad en esta piedra, pero para que recibamos los beneficios que ella puede darnos, debemos acercarnos a ella. Así dice acercándoos a Él, piedra viva. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es muy importante que lo entendamos, queridos hermanos, y aún más importante
que lo hagamos, que lo pongamos en práctica. Acerquémonos al Señor, acerquémonos a Cristo, acerquémonos a esa roca viva, a esa piedra viva. Y acerquémonos a través de la oración, a través de la obediencia, ¿sí? A través de la búsqueda de su rostro. Acerquémonos a Él. Él es la piedra viva. Luego, en la segunda parte del versículo 4 que nos ocupa, dice que esa piedra fue desechada ciertamente por los hombres. Oh, qué tremendo. Desechada ciertamente por los hombres. Y esto directamente se refiere a los judíos, porque acuérdense que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él fue desechado ciertamente por los hombres. Y tristemente hasta el día de hoy muchos hombres en todas las naciones del mundo siguen desechando a Cristo, siguen rechazando a Cristo, no están recibiendo a Cristo. Pero bueno, regresemos a la escritura. En este caso se refiere a los judíos. Ciertamente fue desechado por los judíos. En Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44 dice lo siguiente. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dijo el Señor a los judíos en aquel momento, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Él estaba pensando en las naciones gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oh, yo prefiero caer sobre esa piedra para ser quebrantado, ser movido al arrepentimiento y ser perdonado. Y no quiero que esa piedra caiga sobre mí y me aplaste y me destruya. Pero solo tenemos esas dos opciones: o caemos sobre él arrodillados, arrepentidos, quebrantados, llorando, pidiéndole perdón para ser perdonados y salvados, o esperamos el día del juicio cuando él con su ira va a caer sobre los hombres para desmenuzarlos. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, esto es una cita del Salmo 118, versículo 22 y 23, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose a Cristo proféticamente, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, a partir de ella se toman todas las medidas para el edificio. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muy bien. Los edificadores entonces que se mencionan aquí, hermanos y hermanas, fueron los líderes religiosos de Israel de su tiempo. Ellos rechazaron completamente su señorío y lo crucificaron. Trataron de edificar la obra de Dios con sus propios patrones, con sus propias enseñanzas, con sus propias doctrinas, con sus propias tradiciones, y rechazaron la verdad, la gracia y la vida que estaba en esa piedra, en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, verso 31 al 33, y luego extendiéndonos al capítulo 10, verso 1 al 3, dice lo siguiente: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, fíjese, en la piedra de tropiezo. ¿Quién era esa piedra de tropiezo? Cristo. Ellos tropezaron en esa piedra, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Ellos no creyeron en él, por eso tropezaron y cayeron para su perdición eterna. En el versículo 1 del capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba por el pueblo de Israel para que fuera salvo.
Pero él dice acá, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios que venía gratuitamente para ser impartida a través de la persona del Señor Jesucristo. Tristemente los judíos rechazaron la piedra escogida y preciosa que era nuestro Salvador, el Señor Jesús. Por eso dice aquí Pedro, desechada ciertamente por los hombres. Pero oiga, luego Pedro añade en el versículo 4, la tercera parte de ese versículo, dice, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra, esa roca que fue rechazada por los religiosos judíos, los que supuestamente estaban edificando la casa de Dios, el reino de Dios, ¿sí? Fue desechada, pero para Dios dice que esa piedra, esa roca es escogida y preciosa. ¿Saben? Él es el único que Dios aprueba. Él es el único que Dios acepta. Pedro mismo oyó la voz del Padre desde el cielo, se recuerda, en el monte de la transfiguración. Cuando subiendo Pedro, Jacobo y Juan con el Señor allá arriba en el monte, el Señor se transfiguró delante de ellos. Y aparecieron ahí Moisés y Elías. Una nube los cubrió. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, Cristo para Dios el Padre es la piedra escogida, preciosa, aprobada, que Él acepta. Gloria a Dios. Y déjeme decirle una cosa que no la tengo en mis notas, pero está viniendo a mi corazón en este momento. Si usted quiere ser aceptado por Dios el Padre, solamente será a través de Jesucristo. La única persona que el Padre acepta es a su Hijo Jesucristo. Y si yo quiero ser aceptado por el Padre, tengo que estar en Cristo. Si usted quiere ser aceptado por el Padre, tiene que estar en Cristo. El Padre no va a aceptar a nadie que no esté en Cristo, que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador y sea parte de su pueblo, de su cuerpo, de su templo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en Mateo capítulo 3, versículo 17, antes de la transfiguración en el monte, Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el río del Jordán, y ahí se oyó por primera vez una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. O sea, estamos viendo cómo el Señor Jesucristo, esa piedra viva, esa roca estable, de cimiento estable, esa roca escogida y preciosa es el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Luego, pasemos ahora al versículo 5 de la porción que nos ocupa. Allí dice, vosotros también. Fíjese, ahí ya vamos siendo o apareciendo en escena en nosotros. Vosotros también, como piedras vivas. Qué interesante. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Vosotros también, como piedras vivas. Obviamente no somos la piedra viva, la roca eterna. No, nosotros somos piedras pequeñas. Pero gloria a Dios que se nos ha impartido la misma naturaleza de la gran roca. La naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Y ahora nosotros venimos a ser también piedras vivas. Alabado sea Dios. Hay varias cosas
que se nos dicen en este versículo 5. Miremos. Primero, nosotros somos piedras vivas. Es decir, nosotros tenemos la misma naturaleza de Cristo en nosotros. Pedro nos dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, lo vemos. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, lo que quiere decir que tenemos la misma naturaleza de Cristo en nuestro interior. Qué maravilloso. Luego dice que estamos siendo edificados como una casa espiritual. Obviamente, como la casa de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios. Porque Pablo nos dice en Hebreos 3:6, la cual casa sois vosotros. O sea, nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios. Entonces estamos siendo edificados como una casa espiritual, en la cual, acuérdese, nosotros somos una piedra. Una piedra. Usted es una piedra, yo soy una piedra, mi hermano es otra piedra, mi hermana es otra piedra, y así estamos siendo unidos y estamos siendo edificados para convertirnos en la nueva Jerusalén, para convertirnos en la esposa de Cristo, para convertirnos en la casa de Dios, en la morada de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, dice también aquí Pedro que estamos siendo edificados no solo como una casa espiritual donde Dios va a morar por la eternidad, sino también como un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Un sacerdote, hermanos, es alguien que ministra a Dios. En el Antiguo Testamento Dios había escogido a la nación de Israel para que fueran sus sacerdotes. Lamentablemente para ellos no calificaron y fueron desechados como nación, desechados realmente temporalmente, pero fueron desechados. Y Dios entonces de la casa de Israel solo escogió a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Pero aún la tribu de Leví le falló a Dios, cayó en infidelidad. Entonces Dios pensó que en lugar del sacerdocio del Antiguo Testamento, Él iba a levantar un sacerdocio neotestamentario, un sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y fuimos llamados nosotros los gentiles para que creyendo en Cristo, bueno, y también algunos judíos, pero la clave es los que creen en Cristo, sea judíos o gentiles, pero que crean en Cristo, fuimos nosotros llamados a ser también edificados como un sacerdocio santo, es decir, un sacerdocio apartado para Dios. Ahora, pensemos en esto, mis queridos hermanos. Fíjese cómo viene la cosa. Primero, vimos que Cristo es la piedra viva, la gran roca. Él es la piedra viva. Y nosotros, como piedras vivas, pequeñitas, pero tenemos que acercarnos a Él. Hay miles y quizás millones de piedras vivas que hemos recibido a Cristo y que recibimos su vida y su naturaleza divina en nuestro interior. Por eso es que somos piedras vivas. Ahora, como piedras vivas, estamos siendo edificados como una casa. Estamos siendo edificados como un edificio, ¿sí? O como una ciudad, para ser más bíblicos, ¿verdad? Una ciudad, la Nueva Jerusalén. Estamos siendo edificados, ¿sí? Para que en esa casa, en ese edificio, en esa ciudad, ¿sabe? Que haya un sacerdocio santo,
un sacerdocio santo. Sí, gloria a Dios. Ahora, un sacerdocio santo, ¿para qué? Para que ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios por medio del Señor Jesucristo, la piedra de fundamento, la roca de cimiento estable. A través de él Dios quiere recibir sacrificios espirituales que le agraden a él, que lo complazcan. Mire, hermano, nosotros hemos sido alcanzados y hemos sido atraídos a Cristo y estamos en Cristo y estamos siendo edificados como piedras vivas, hemos sido transformados en piedras vivas y estamos formando parte de ese edificio, de ese templo, de esa casa, de esa ciudad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que seamos sacerdotes y que como sacerdotes ofrezcamos sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, pero eran sacrificios materiales. Ellos tenían que matar bueyes, machos cabríos, corderos, palominos, o tenían que ofrecer cereales, ofreciendo sacrificios materiales, literales. Ahora, nosotros hemos sido convertidos en piedras vivas y hemos sido llamados a ser miembros de la casa de Dios, del edificio de Dios, del templo de Dios. Y estamos siendo conformados como sacerdotes para que le ofrezcamos sacrificios, no materiales, sino espirituales a Dios, agradables por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está como espíritu vivificante en cada uno de nosotros. ¡Ay, qué maravilla! Ahora, veamos algunos sacrificios. Sí. ¿Cuáles son estos sacrificios? Bueno, en primer lugar, tenemos el sacrificio de nuestra obediencia. Esto tiene que ver con obedecer la voz de Dios cuando nos habla, ya sea por su espíritu o por su palabra. Hay un sacrificio que se llama el sacrificio de nuestra obediencia. Usted y yo fuimos llamados para ofrecer ese sacrificio de obediencia al Señor. Obediencia a la voz de Dios que nos llega a través de su espíritu o a través de su palabra. Sacrificio de obediencia. En segundo lugar, tenemos el sacrificio geográfico, que tiene que ver, con ofrecer nuestros sacrificios en el lugar que Jehová ha escogido para nosotros. Esto tiene que ver con asistir a la iglesia que Él escogió para nosotros. Aunque nos quede lejos y tengamos otras más cerca de nuestra casa para quedarnos ahí, pero si Dios nos ha llamado a asistir a una iglesia, aunque esté lejos, teniendo otra cerca de nuestra casa, debemos asistir para ofrecer nuestros sacrificios en el lugar que Jehová ha escogido para nosotros. ¿Sabe qué? La gente inconversa esto no lo entiende. Y algunos cristianos tampoco lo entienden, lamentablemente. La gente dice, pero ¿por qué usted tiene que ir a la iglesia que está al otro lado de la ciudad, habiendo tantas iglesias aquí cerquita? ¿Por qué no se queda aquí en esta iglesia? Tiene que ir hasta allá. ¿Sabe por qué? Porque estas personas han entendido que tienen que ofrecer sacrificios en el lugar que Jehová ha escogido para ellos. A eso se le llama el sacrificio geográfico que Dios pide muchas veces de nosotros. Bueno, en tercer lugar tenemos el sacrificio de justicia.
Sí, sacrificio de justicia tiene que ver con hacer lo que es correcto, proceder con integridad, no fijándonos en las posibles consecuencias. Sí, siempre estar dispuesto a hacer lo correcto, a hacer lo recto, a proceder con integridad. Sabe, muchas veces tenemos que hacer un sacrificio para actuar en justicia. Pero este es un sacrificio que le agrada a nuestro Dios, que satisface a nuestro Dios. Cuando nosotros nos conducimos en justicia, aun cuando el hacer lo que es justo signifique que nosotros vayamos a perder algún beneficio. Pero no importa. El Señor acepta el sacrificio de justicia. Bueno, otro sacrificio que encontramos en la Biblia es el sacrificio de alabanza. Tiene que ver con alabar a Dios y darle gracias en todo momento. En todo momento. No solo cuando las cosas están bien, sino aún cuando las cosas vayan mal. Nosotros tenemos que aprender a sacrificar alabanza a Dios. La Biblia dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hay un sacrificio entonces que se llama el sacrificio de alabanza, que tenemos que alabar a Dios, hermanos, no solo cuando las cosas estén bien y bonitas, sino aun cuando estén feas y sean difíciles, tenemos que alabar a Dios. Eso se llama sacrificio de alabanza. Otro sacrificio que encontramos en la palabra de Dios es el sacrificio de júbilo. Esto tiene que ver con gozarnos en la presencia de Dios al punto de gritar de júbilo, no importando las circunstancias. ¿Sabe que David era un hombre que puso en práctica todos estos sacrificios? Y él gritaba. Él profería exclamaciones en voz alta, con júbilo, delante del Señor, alabándolo por sus proezas, alabándolo por sus maravillas. Y este es un sacrificio que a Dios le agrada, el sacrificio de júbilo. Tenemos también el sacrificio de amor. Esto tiene que ver obviamente con amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, amar a Dios, hermanos, cuando las cosas estén bien, pero también cuando estén mal. Sí, eso es sacrificio de amor. Hay que seguir amando al Señor, como Pablo lo hacía. Él amaba al Señor cuando tenía abundancia, pero también lo amaba cuando tenía escasez. Él lo amaba cuando comía bien, pero también lo amaba cuando pasaba hambre. Ese es el sacrificio de amor. Amor a Dios, pero también amor al prójimo. Sí, y sabe que algunas veces tenemos que hacer un sacrificio de amor al prójimo, porque hay hermanitos o hay personas que es difícil amarlos, pero tenemos que amarlos. Tenemos que hacer el sacrificio de amar a los hermanos que no quieren dejarse amar. Tenemos que amarlos de todas maneras. Eso se llama sacrificio de amor, que es agradable a Dios y que como sacerdotes nosotros tenemos que ofrecer. Ahora no tenemos que llevar un corderito, ni un macho cabrío, ni un becerro, ni una becerra. Ahora tenemos que ofrecer estos sacrificios espirituales para agradar a Dios. Amén. Pero hay otro sacrificio. Este se llama el sacrificio de nuestro Isaac. El sacrificio de nuestro Isaac. ¿Se recuerda quién ofreció ese sacrificio?
Abraham. Él sacrificó a su Isaac. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabe, esto tiene que ver con entregar a Dios aquello que más queremos, aquello que más atesoramos. Puede ser tangible o intangible. Nosotros tenemos que ofrecer ese sacrificio. Si Dios nos lo pide, hay que ponerlo en el altar. Aunque nosotros lo amemos mucho, aunque nosotros lo queramos mucho, aunque para nosotros signifique mucho y hemos estado abrazándolo por mucho tiempo y lo queremos atesorar para siempre. Pero si Dios nos lo pide, como le pidió Dios a Abraham, a su hijo Isaac, así como Él lo entregó, nosotros debemos entregarlo. Quiero contarle algo. En el año 1987, tuvimos como familia una experiencia. Mi cuarto hijo se llamaba precisamente Isaac. Estábamos realizando una campaña y lamentablemente un vehículo arrolló a mi Isaac y él partió a la presencia de Dios. Dios me habló muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo lo vi en su cajita ahí enfrente, el Señor me habló y me dijo: ¿te duele ver a tu hijo en esa caja muerto? Yo le dije: sí, Señor, me duele mucho. Y yo estaba llorando. Entonces el Señor me dijo: de la misma manera me dolió a mí mucho ver a mi hijo morir en la cruz. Fue una de las cosas que el Señor me habló y me hizo ver que estaba participando, quizá en una mínima parte, de los padecimientos del Padre. Pero otra cosa que el Señor me habló fue eso, y me dijo: yo te pedí, yo te quité a tu Isaac físico, ahora quiero que tú me entregues a tu Isaac espiritual. Aquello que más amas, aquello que más quieres, aquello a lo que te estás aferrando, tienes que soltarlo y entregármelo. Yo entendí, y por la gracia de Dios comencé a soltar todo aquello a lo cual yo estaba aferrado en la vida. Ahora, este es un sacrificio, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ofrecer al Señor. El sacrificio de lo que más queremos, de nuestro Isaac. Sigamos adelante. El siguiente sacrificio que tenemos acá es el sacrificio de un espíritu quebrantado. De un espíritu quebrantado. ¿Sabe? El sacrificio de un espíritu o de un corazón quebrantado es aquel en el que se han eliminado el capricho, la inflexibilidad y la resistencia en nuestra vida. Y estamos totalmente rendidos al Señor, sin resistir, sin oponernos, con un corazón dócil, con un corazón quebrantado. Hace muchos años, un pastor se acercó a aquel gran predicador llamado Smith Wigglesworth, quien era usado de una manera extraordinaria. Hubo como unas 25 resurrecciones en su ministerio y muchísimos, miles de sanidades. Y este pastor joven se acercó al hermano Wigglesworth y le dijo: hermano, ¿cuál es el secreto del éxito de su ministerio? Y el hermano Smith
le dijo: no tengo ningún secreto, solo soy un hombre con un corazón quebrantado. Solo soy un hombre con un corazón quebrantado. Bueno, ese era el secreto. Entonces, este es un sacrificio que, hermanos, nosotros tenemos que ofrecer al Señor. Recuerde usted que David dijo que al corazón contrito y humillado, al espíritu quebrantado, no lo va a despreciar el Señor. Es un sacrificio que a Dios le agrada. Muy bien. El siguiente sacrificio es el sacrificio, oiga, casi nadie habla de esto, oiga, es el sacrificio de comprar nuestra heredad. El sacrificio de comprar nuestra heredad. En Proverbios capítulo 31, versículo 16, vemos allí que la mujer virtuosa de Proverbios 31, ella compra una heredad. Sí, y sabe que este es un sacrificio que nosotros debemos ofrecer a Dios. ¿Qué significa eso? Significa pagar el precio para adquirir un campo donde podemos trabajar por y para el Señor y luego tener allí una herencia. La mujer virtuosa, dice la palabra de Dios, que considera la heredad y la compra. Y luego planta viña del fruto de sus manos. Bendito sea Dios. Esto tiene que ver, escúcheme hermano, esto tiene que ver con pagar el precio. Pagar el precio para levantar una obra. Para levantar una obra. ¿Se acuerda usted que Pablo en una ocasión dijo que él no iba a edificar sobre fundamento ajeno? Hay muchos predicadores que están edificando sobre el fundamento que otro ha puesto. No han ido a abrir brecha, no han ido a poner el fundamento, no han ido a pagar el precio para levantar una obra. Porque es un sacrificio que se tiene que hacer. Sí, a muchos les gusta, bueno, ya la iglesia está establecida, ya está organizada, ya tiene una buena cantidad de miembros, bueno, ya tiene una buen ingreso de diezmos y ofrendas. Ay, si yo quiero ir a pastorear ahí. Pero si los envían a un lugar donde no hay nada, donde hay que ir a arar el terreno, donde hay que ir a sembrar la semilla, donde hay que ir a regar la semilla, donde hay que ir a cuidar la semilla, donde hay que ir a pagar un precio para poder tener una herencia. Bueno, es un sacrificio que muy pocos lo hacen. Pero si Dios demanda eso de nosotros, hermanos, es un sacrificio que como sacerdotes nosotros debemos estar dispuestos a hacer. Y por último, y lo dejé para último porque esto es todo, está el sacrificio de nuestra propia vida. De nuestra propia vida. Eso tiene que ver con ofrecernos como corderos. De la misma manera que lo hizo nuestro amado Maestro. Ofrecernos como corderos. Sí. Ahora Pablo llegó a este sacrificio. Cuando él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabe? Este sacrificio tiene que ver con entregar nuestra vida por el Señor. Sí, quizá algunos de nosotros no se nos va a pedir esto en lo físico, ¿verdad? En lo físico. Pero si se nos llegase a pedir, hermanos, morir por Cristo, debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Sí, ese es el sacrificio de nuestra vida. Que lo podemos entregar aunque no nos quiten la vida físicamente, debemos entregar nuestra vida total al Señor. Y si llegara, hermanos, a hacer la voluntad de Dios que nosotros muriéramos por la causa de Cristo, debemos estar dispuestos
dispuestos. ¿Se acuerda como Policarpo, el pastor de Esmirna? Cuando el emperador romano, delante de una gran multitud en el teatro, en el circo romano, le dijo: tienes una chance para salvar tu vida. Si no, te vamos a echar a los leones o te vamos a quemar en la hoguera. Si no quieres morir en la hoguera, no quieres morir despedazado por los leones, solo maldice a tu Dios. Solo maldícelo. Reniega de él. Y Policarpo dijo: 84 años le he servido y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor, mi Salvador? Y él fue entregado al martirio. Ese es el sacrificio de la vida que como sacerdote él ofreció al Señor. Oh, entonces qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. Nos enseña que Cristo es la piedra viva, ¿verdad? La roca eterna, que ciertamente fue desechada por los hombres, pero para Dios fue escogida y preciosa. También la palabra nos enseña que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Tenemos la misma naturaleza del Señor en nuestra vida, con las cuales Él está edificando su iglesia, la cual es su casa, para que en medio de su iglesia nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si tenemos a Cristo, sintámonos felices y dichosos. Si hay alguien que me está oyendo que no tiene a Cristo, entréguele su corazón a Cristo. ¿Qué está esperando? El Señor tiene para usted cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Sí, Pablo dice que Dios las ha preparado para los que le aman. El Señor le ama y el Señor quiere que usted también lo ame a Él. Quisiera entregar su corazón a Cristo en esta hora. Hágalo. Yo le invito a que lo haga. Y hermanos, también hablo a mis hermanos en la fe. No es el tiempo para estar fluctuando, hermanos. No es el tiempo para estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. Es el tiempo para definirnos con el Señor. Si alguien quiere pedir perdón a Dios por estar viviendo una vida un poco alejada del Señor, un poco fría o tibia, pues vamos a orar en este momento. Incline ahí su cabeza y, amigo, pídale perdón a Cristo. Y hermano que quiere hacer un nuevo voto con el Señor, oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra bendita. Si hay algún amigo, Señor, que en esta hora está inclinando su cabeza para pedirte que lo perdones, que entres a su corazón y que le des vida eterna, yo te pido que lo hagas, por favor. Si hay algún hermano que está haciendo un nuevo voto contigo, reconciliándose, Señor, y acercándose a ti, te pido que lo perdones y que lo restaures. Y te ruego, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos mis hermanos y hermanas. Sí, Padre, y que esta palabra se haga vida en nosotros, por Jesucristo y para gloria del Padre. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Nos encontramos, primero Dios, en el próximo estudio de Iglesia en el Hogar.